Cristo volverá. Aleluya. Todo ojo le verá. Qué hermoso canto. Wow, primera vez que lo oí hoy. Hermoso canto. Vamos a orar por las ofrendas. Ahorita anda nuestro hermano Santiago repartiendo los sobres, pero antes vamos a dar los anuncios del día de hoy. Somos la iglesia Reformada Pan de Vida y estamos ubicados en el 1251 Avenue Suite 700 en la ciudad de Pittsburgh, California, 94531. El domingo tenemos escuela dominical a la 1:30 y el mismo domingo tenemos el servicio general a las 2:30. Los martes tenemos oración de damas a las 7 p.m. y los miércoles tenemos el estudio en línea con nuestro hermano Jorge Berríos a las 10 de la mañana, que estamos a punto de ver una nueva serie porque ya concluimos el Israel de Dios. Bonito estudio, hermano, gracias. Y los miércoles tenemos la oración de varones también a las 7:30 de la noche. Los viernes todavía tenemos pendientes el estudio en línea con nuestro hermano pastor Carlos Gutiérrez y estamos viendo la Confesión de Fe Bautista de 1689. Estén pendientes al nuevo aviso, hermanos, porque también está buenísimo. Los sábados, como el día de ayer, tuvimos el estudio presencial, lo movimos un poquito a la casa de nuestro hermano Carlos Gutiérrez y su esposa Erika. Digo poquito porque viven cerca con el hermano Oscar. Es de que nos movimos un poquito. A las 7 de la noche fue de bendición el día de ayer. Título tremendo, extenso, pero tratamos de cubrir lo más que se pudo. Y el último sábado de cada mes tenemos reunión de varones en la casa de nuestro hermano Santiago. Así de que están todos los varones invitados en el 188 Murieta, es la dirección del hermano en la ciudad de Pittsburgh. Y también el último domingo, que es el próximo domingo que viene, tenemos el convivio mensual para toda la iglesia, donde todos están invitados a traer un plato favorito para que comamos todo. En este caso creo que vamos a estar celebrando el día de Thanksgiving. Amén. Así es de que traigan su plato favorito, su postre favorito, compártalo, hermano, va a estar, pero un día de celebración. Ese mismo día también celebramos el cumpleaños de los hermanos que cumplen años ese mismo mes, que en este caso es el mes de noviembre. Y oramos por ellos también. Así es de que no se lo pierda, invite a un amigo que va a ser de gran bendición. Amén. Vamos a orar por las ofrendas y vamos a reflexionar en Hechos 20:35. Donde dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Precisamente es un tema que estamos tomando en el estudio aquí de Escuela Dominical con los varones. Estuvimos hablando acerca de eso. Aquí esta reflexión Jesús nos recuerda que la verdadera felicidad del creyente no proviene de lo que posee, sino de lo que está dispuesto a entregar, de lo que está dispuesto a dar. El corazón regenerado entiende que dar no es un acto de pérdida, sino la obediencia y adoración. La generosidad no consiste únicamente en el recursos materiales. Nuestro hermano Santiago muy bien lo explicaba, no solo es en el dinero, sino que ese incluye el tiempo, el servicio, la compasión, el apoyo que debemos de tener los unos a los otros. De eso se trata. El problema de nuestro corazón es que, como está caído en nuestros delitos y pecados, naturalmente tenemos esa tendencia a retener, ¿verdad? A conservar. Pero Cristo nos llama a un estilo de vida contrario, a la inclinación humana, a ver la necesidad, a tener un estilo de vida donde damos porque hemos recibido en abundancia de parte de Dios. Y esa es gracia de Dios. Amén. La generosidad cristiana nace del Evangelio, no de una presión externa que nos puedan obligar a dar, sino que nace de todo corazón. Dar, hermanos, es un reflejo del carácter de Cristo. Amén. Es una evidencia de la madurez espiritual que tenemos. La iglesia que aprende a dar, aprende a amar como Jesús amó.
Amén. La generosidad no es pérdida, es una inversión eterna. Dios promete gozo, bendición espiritual, satisfacción profunda a quienes dan con corazón sincero. Amén. Así es de que, aunque sea poco, hermanos, aunque sea poco, Dios usa lo poco para engrandecerlo. Y hay que darlo con alegría, porque sabemos que cuando damos con alegría reflejamos a Cristo. Hay que dar confiado en que Dios siempre suple y recompensa más allá de lo que nosotros podamos dar. Amén. Así es que cuando damos, contribuimos a la obra de Dios y experimentamos un gozo que el dinero no nos puede dar. Cuando damos, no solo bendecimos a otros, nos parecemos más a Cristo, hermanos. Amén. Esa es la mayor expresión de nuestra entrega, que es voluntaria. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta bendición que nos das de poder ofrendar, Señor. Enséñanos a dar con alegría, Señor, a servir con gratitud y a reflejar tu generosidad en cada área de nuestras vidas. Haz de nuestra iglesia, Padre, un pueblo que entrega con gozo lo que tú has puesto en su corazón para poder ofrendar. Bendice, Padre, al dador alegre. Bendice, Señor, las ofrendas. Bendice este servicio. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, para oramos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Pues entonces vamos a ver el tema principal y lo hemos titulado La gracia que salva, instruye y glorifica. Esto está en el libro de Tito, capítulo 2, versos del 11 al 15. Vamos a dar lectura y posteriormente vamos a orar. Si le gustaría estar de pie en reverencia a su palabra, lo puede hacer, y si no, puede estar sentado. No hay ningún problema. Amén. Dice así la palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Habla esto y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de tu palabra, enseñándonos, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, a que puedan poner, Señor, por obra tu palabra, que puedan confiar en tu palabra, que puedan, Señor, también escudriñar tu palabra. Padre, te pedimos que seas tú, Señor, enseñándonos, Señor, el estilo de vida que debemos de vivir. El estilo de vida que debemos reflejar hacia los demás. Bendice pues este momento, Señor. Bendice, Señor, este servicio que lo hacemos para ti, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Háblanos, Padre. Amén. Aleluya. Quiero traerles un poquito de contexto acerca de lo que está pasando en el libro de Tito, en capítulo 2. Pablo escribe esta epístola a este joven Tito, era su colaborador y pastor de la iglesia de Creta, con el fin de ayudarlo a organizar la iglesia local que había ahí en ese lugar, y enseñándole para que él pudiera enseñar a los demás una sana doctrina. Los creyentes cretanos o cretenses estaban rodeados de falsos maestros en esa época. Había mucha inmoralidad, había mucha desobediencia civil. Los creyentes estaban perdidos por donde quiera que fueran. Desde el capítulo 1, del verso 5 al 9, Pablo habla acerca del orden que tiene que haber en la iglesia. Ya en el capítulo 2, del 1 al 10, él le habla acerca de la conducta que deben de tener los creyentes allí en Creta. Antes del versículo 11, Pablo instruye cómo deben comportarse. Así de que les dice que los ancianos deben ser sobrios y prudentes. Les dice que las ancianas mujeres deben enseñar a las más jóvenes.
deben enseñar bien, y las jovencitas deben amar a sus esposos y a sus hijos. Y los jóvenes deben ser prudentes también. O sea que todo esto debe hacerse, dice Pablo, para que todo adorne la doctrina que Dios había traído a través de nuestro Salvador. Amén. Entonces vamos a ver ahora del versículo 11 al 15 cómo nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos representar mejor nosotros a nuestro Señor. El verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea que aquí el apóstol Pablo acababa de instruir en los versículos anteriores, del 1 al 10, sobre cómo debían de conducirse los creyentes en la vida diaria. Los ancianos, los jóvenes, las mujeres, los siervos, todos ellos tenían que tener un estilo de vida que reflejara a Cristo. Y ahora en el versículo 11 introduce la razón teológica de esta conducta. Le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Es decir, la vida cristiana práctica está fundamentada en la gracia salvadora de Dios. La ética cristiana fluye de la teología cristiana. La verdadera santidad no nace de la obligación, sino de la comprensión de esa gracia. Le dice, porque la gracia de Dios, dice, pero ¿qué es la gracia? ¿Qué es eso que llamamos gracia? En la teología reformada, la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia el pecador. La gracia no es simplemente que Dios nos dé lo que no merecemos, es que Dios nos da lo contrario que debíamos recibir, lo que nosotros en realidad merecemos. Nosotros merecemos juicio, hermano. Pero Dios nos da misericordia. La gracia no se gana, no se compra, no se hereda. Es un regalo soberano de Dios. Hermanos, la gracia no se hereda. Bueno, una vez recibimos una visita de una persona que fue a uno de los estudios y nos dijo de que como él era cristiano y él era hijo de Dios, sus hijos eran hijos de Dios también. Y nos quedamos nosotros, y que, bueno, dijo que él era judío, no sé. Nos quedamos sorprendidos, pero el hermano Santiago le sacó un versículo que ya nos regresó. Así es de que estuvo tremendo eso. Pero bueno, Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras. En Romanos 11, 6 dice, y si por gracia ya no es por obras. Segunda de Timoteo 1, 9 dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. O sea que la gracia es por tanto la causa suficiente para la salvación. Es la fuente de todo lo que el creyente debe tener. Amén. Sigue diciendo el verso, se ha manifestado. El verbo manifestado en griego quiere decir epané, que significa literalmente ha aparecido o ha brillado de repente, de donde viene nuestra palabra epifanía. Pablo usa este término para decir la aparición histórica de Cristo. En la Biblia, esta palabra epifanía significa manifestación o revelación de Dios. En otras palabras, la gracia de Dios no es una idea abstracta ni un sentimiento divino. Se manifestó en una persona que fue Jesucristo y sigue siendo Jesucristo. La gracia no es una sustancia de Dios que se reparte, no, la gracia es Dios mismo viviendo en nosotros en la persona de su Hijo. Disculpen, hermanos, porque siempre me acuerdo de cosas que nos pasan. En una noche de oración de varones, estuvimos orando con nuestro hermano Michael y él dijo que estaba siendo atacado por unos testigos de Jehová. Y porque trabajan juntos. Pero le dije yo, hermano, anote esta cita bíblica que a estos les incomoda y no les gusta, porque para ellos Cristo no es Dios. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne lleno de gracia y de verdad. En Juan 1:17 dice, y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Segunda de Timoteo 1:10 dice, pero ahora que ha sido manifiesta por la aparición
de nuestro Salvador Jesucristo. Así que cuando Pablo dice, la gracia de Dios se ha manifestado, está proclamando el Evangelio encarnado. Cristo vino, y Él vino con la gracia salvadora de Dios al mundo. Sigue diciendo el verso, para salvación a todos los hombres. Aquí Pablo no está enseñando universalismo, hermano. No está enseñando que todos serán salvos, sino la universalidad está o es una oferta que el Evangelio da. La salvación está disponible para toda clase de personas, para judíos, para gentiles, hombres y mujeres, ricos, pobres, libres, esclavos, musulmanes, salvadoreños, nicaragüenses, panameños, en fin, es para todos. El contexto anterior que les estaba explicando, que es del 1 al 10, menciona precisamente estas clases de personas. El alcance de la gracia es universal en su oferta para particular, en su aplicación, que Cristo murió por un pueblo específico. Pero el Evangelio debe ser proclamado a todas las naciones, no importa dónde. A todas las personas tiene que ser proclamado. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 2, del 3 al 4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Apocalipsis 5:9, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así que a todos los hombres no significa que todos serán salvos, sino que nadie está excluido de esa invitación, de esa gracia de Cristo. La gracia es la fuente de toda salvación. No somos salvos por reforma moral, religión ni esfuerzo humano. La salvación es un acto soberano de Dios que se revela en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Dice que la salvación es del Señor, dice en Jonás 2:9. No se queda como teoría, sino que se manifiesta en la historia y en la vida del creyente. Cuando la gracia llega, transforma. Si una persona dice haber recibido gracia, pero no hay un cambio en su vida, no ha entendido en realidad lo que es la gracia de Dios. Podemos ver muchas veces hermanos que dicen ser cristianos, pero su vida dice totalmente lo contrario. En Romanos 6, verso 1 y 2 dice, ¿perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. O sea que la gracia derriba toda barrera humana. Dios nos salva por estatutos, raza o posición. La gracia alcanza a toda clase de hombre, así como lo hizo en Creta, como en nuestras iglesias el día de hoy. Esto significa que el Evangelio es para todos, el poder para el empresario, para el anciano, para el joven, para el religioso, hasta para el ateo. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Que eso fue lo que aprendimos en la serie del Israel de Dios. Amén. Y deducimos ese versículo. Amén. El cristiano que ha visto la gracia de Dios no puede seguir siendo el mismo. La visión de la gracia siempre produce adoración y bendición y obediencia. Si Cristo ya se manifestó en gracia, debemos vivir en gratitud. Si la gracia es para todos los hombres, debemos proclamar el Evangelio sin excepción de personas. Y si la gracia trae salvación, debemos recordar que nada podemos añadirle, porque Cristo lo hizo perfectamente en la cruz del Calvario. Amén. Este versículo es una declaración del Evangelio, es una sola línea. Dios por pura gracia se ha revelado en Cristo para salvar a los pecadores de todas las naciones. Esa gracia es soberana, eficaz y gloriosa, porque no solo ofrece salvación, sino que la lleva a cabo
en quienes el Padre ha escogido. El Hijo ha redimido y el Espíritu Santo transforma. Amén. Tito 2:12. Este versículo 12 dice, enseñándonos que ha renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí el apóstol Pablo muestra que la gracia de Dios no solo salva, sino que también educa. En otras palabras, la gracia no es una licencia para pecar, sino una escuela para santificarnos. El verbo griego que dice paidosao, que traducido es enseñándonos, implica una instrucción y disciplina, como la de un maestro que entrena a un alumno en la gracia, en la justicia y en la santificación. Dice el verso, enseñándonos. Es la gracia como maestro, como maestra. La gracia no solo cambia nuestro destino, sino nuestro carácter. ¿Cuántos no teníamos un carácter diferente antes de conocer a Cristo? La misma gracia que nos libra de ese castigo del pecado nos entrega para vencer el poder del pecado en nuestra vida diaria. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Filipenses 2:12 y 13 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que a vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que la gracia nos enseña por medio del Espíritu Santo, quien obra en el carácter por lo que Cristo hizo en nuestra vida. Sigue diciendo el verso 12, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. La palabra renunciando en griego es armonai, que significa rechazar deliberadamente, negar rotundamente. Pablo nos llama a una ruptura radical con la vieja vida. La impiedad es toda actitud de indiferencia a Dios, toda vida vivida como si Dios no existiera. Esa es la impiedad. Los deseos mundanos son aquellas pasiones que reflejan los valores del mundo caído. Placer sin pureza, éxito sin santidad, poder sin amor. En primera de Juan 2:15 al 17 dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Efesios 4:22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que la gracia auténtica nos hace decir no a esto. No al pecado. Si alguien dice haber recibido gracia, pero su vida no muestra arrepentimiento, entonces esa gracia no la ha entendido correctamente. El verso dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El apóstol describe la triple dimensión de la vida cristiana que la gracia produce. Número 1 dice sobria. Sobria hacia nosotros mismos. Gálatas 3:23 habla acerca de la templanza. Es una templanza que está contra tales, dice, contra tales cosas no hay ley. La gracia nos enseña a controlar nuestros deseos, no a ser controlados por ellos. Justa. Tiene que ser justa hacia los demás. Indica rectitud, equidad, honestidad en las relaciones humanas. Miqueas 6:8 dice, ¿y qué pide Jehová de tú? Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. La gracia produce una ética que honra a Dios y respeta al prójimo.
Sigue diciendo el verso piadosamente. Esta palabra tiene que ser hacia Dios. Significa vivir en reverencia y adoración constante. Primera de Timoteo 4, 7 y 8 dice, ejercita para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. O sea que la verdadera gracia nos mueve a amar y a obedecer a Dios con todo el corazón. La satisfacción es evidente e inevitable de la gracia salvadora. La gracia que salva también instruye, disciplina y transforma. No hay separación entre justificación y santificación. Van de la mano. La gracia no solo cambia posición ante Dios, sino que cambia nuestra disposición hacia Dios. La salvación no es solo una liberación del infierno, sino una restauración a una vida santa que glorifica al Creador. Tenemos que examinar nuestras vidas. La gracia nos está enseñando algo en nuestras vidas. Como por ejemplo, qué hábitos tenemos que cambiar. ¿Qué actitudes tenemos que cambiar por amor que le tenemos a Cristo? Tenemos que vivir sobrios y piadosamente. La gracia se demuestra en la manera que hablamos, trabajamos y tratamos a los demás. Ahí se refleja también la gracia. Recordemos, hermano, que esto no es por nuestras propias fuerzas. La misma gracia que te salvó te da el poder para vivir una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En conclusión de este verso 12, nos enseña que la gracia de Dios no solo nos redime, sino que nos reforma. Nos libera del poder del pecado y nos enseña a vivir con un dominio propio, con justicia, con devoción, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Una vida transformada no es el precio de la gracia, sino el fruto de ese perfecto sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí el apóstol añade una motivación poderosa para la santidad, la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana se vive entre dos manifestaciones de Cristo. Su primera manifestación fue su primera venida, donde se manifestó en gracia. Y su segunda venida es donde se manifieste en gloria. En otras palabras, la gracia nos entrena mientras esperamos ese glorioso día. Dice el verso, aguardando la esperanza bienaventurada. La palabra griega para aguardando se dice prosdechomentoi, que describe una espera activa, expectante. Que tenemos que estar activos, no tenemos que estar pasivos. Activos. El creyente, hermano, no puede esperar sentado. Tenemos que estar activos. No hay que estar sentados, sino que hay que vivir con esa expectación, con esa fidelidad, mientras guardamos ese cumplimiento de esa promesa. Dice esperanza bienaventurada. En la Biblia, hermano, la palabra esperanza no es un deseo incierto, sino una certeza basada en la promesa de Dios. No se trata de decir, ojalá, a ver si viene, a ver si aparece por ahí. No, hermano, Cristo va a venir. Cristo vendrá y esa es nuestra bendita esperanza, que Él va a venir. En Hebreos 9:28 dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea que la esperanza cristiana no está en este mundo, sino en la consumación del reino de Cristo.
Esa esperanza purifica, consuela y fortalece al creyente. Aleluya, es un gozo que vamos a tener. Dice el verso, y la manifestación gloriosa significa una aparición visible, resplandeciente y majestuosa. Así como Cristo se manifestó en la humanidad allá en Belén, volverá en gloria y poder para reinar. En Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Esta manifestación, hermanos, no será simbólica ni secreta, sino que será que todos le verán. Y será real y será gloriosa. Toda la creación será testigo de ese regreso del Redentor. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice. Esta frase es enorme peso teológico. Aquí Pablo declara abiertamente la deidad de Cristo. El texto griego, según la regla gramatical de Granville Sharp, deja claro que Dios y Salvador se reflejan en la misma persona de Jesucristo, lo que hablábamos con nuestro hermano Mike. Este pasaje es una de las afirmaciones más claras del Nuevo Testamento que Jesucristo es verdaderamente Dios. Amén. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Testigos de Jehová no les gusta ese verso, hermano. Hebreos 1:8 dice, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Segunda de Pedro 1:1 dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Otro verso que no le gusta a los testigos de Jehová, hermano. Es lamentable, pero no lo podemos borrar. No lo podemos quitar. Aquí la esperanza del creyente no está en un evento, sino en una persona, que es Jesucristo, Dios encarnado. Este versículo une tres verdades fundamentales. Número 1, la gloria nos educa, la gloria nos espera y Cristo, nuestro Dios y Salvador, es el centro de ambas. Ahí está Él. La esperanza cristiana no es un escapismo, sino motivación para la santidad presente. El creyente vive en su venida. Esa es nuestra esperanza. Y cada día de obediencia y testimonio de que guardamos esa esperanza que nos dio donde dijo, y volveré. El cristiano vive en el presente a la luz de ese futuro. Tenemos que vivir con esa expectación, hermanos. ¿Está esperando usted a Cristo? Amén. Aleluya. La esperanza cristiana nos llama a una vida vigilante y perseverante, hermanos. En 1 de Juan 3, versos 2 y 3 dice, cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Ahora, a Cristo como Dios y Salvador, no solo le esperamos como Rey, sino que como nuestro Señor y Soberano. La verdadera esperanza nace de una adoración centrada en Cristo Jesús. Este verso nos enseña que la gracia nos educa mientras guardamos ese glorioso día. Tenemos que vivir con esa esperanza que Él vendrá. Miramos hacia atrás y la gracia manifiesta toda esa redención. Miramos hacia adelante y la gloria que será revelada cuando Cristo regrese. Por eso la esperanza bienaventurada no es un sueño, hermanos, sino una fuerza activa que transforma la vida, mientras esperamos la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que es. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí Pablo nos lleva al corazón del Evangelio.
Cristo entregándose voluntariamente por su pueblo, quien se dio a sí mismo por nosotros, dice. Esta frase expresa la entrega voluntaria y sustituta de Cristo. El Hijo Eterno no fue forzado a morir, hermano. Él se ofreció a sí mismo por amor a su pueblo. Juan 10, versos 17 y 18 dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la di mismo, por mí la pongo. Así que aquí se revela la iniciativa soberana de Cristo en la redención. El Señor no fue una víctima de las circunstancias, sino que el Cordero fue designado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Además, la frase donde dice por nosotros tiene sentido sustitutorio, o sea que nos tomó nuestro lugar. Cristo tomó ese lugar. Él cargó por nuestros pecados y recibió la ira que nosotros merecíamos. Recibió el castigo que nosotros merecíamos. En Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En la cruz, el justo muere por los injustos para llevarnos hacia Dios. La gracia nos es dada porque ese sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso, hermano, tiene un costo y le costó la vida al Hijo de Dios. Y fue para redimirnos. El verso dice aquí, para redimirnos de toda iniquidad. O sea que el propósito de la entrega de Cristo no fue de que Él nos iba a redimir. Esto significa que hizo una liberación que no tiene precio, hermano. La vida de nuestro Señor Jesucristo no tiene precio. Esta palabra nos trae a la memoria la imagen del mercado de los esclavos. Cristo paga el rescate para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la condenación. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Para muchos. Primera de Pedro 1:18 y 9 dice, fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que la redención no fue parcial, fue de toda iniquidad. Es decir, de todo pecado, culpa y poder del mal. Cristo no solo nos perdonó, sino que rompió las cadenas que nos ataban a esos pecados. Dice el verso, y purificar para sí un pueblo propio. Aquí Pablo revela el segundo propósito de la redención, la santificación. Cristo no solo nos salva de algo que es el pecado, sino para algo que es para ser suyos, para pertenecerlos. El verbo purificar implica la limpieza moral y espiritual. Esta purificación no es simbólica, sino una obra real del Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos aparta del pecado y nos conforta y nos conforma a la santidad de Cristo. En Ezequiel 36, verso 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. En Efesios 5:25 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que la expresión un pueblo propio significa un pueblo especial, posesión exclusiva de Dios. Es la misma idea que en Éxodo 19:5 dice, donde Dios llama a Israel mi especial tesoro entre los pueblos. La iglesia no es una comunidad voluntaria de simpatizantes, es el pueblo adquirido por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Sigue diciendo el verso, celoso de buenas obras. El fruto visible de la gracia es un celo por las buenas obras. El término celoso no implica fantasismo o fanatismo, sino pasión ferviente y sincera por agradar a Dios.
La gracia genuina no produce pasividad, sino un fervor que debemos de tener. El creyente redimido no nace haciendo buenas obras para ganar la salvación, sino porque ya ha sido salvado. Y esto lo mirábamos anoche en el estudio acerca de los pactos. En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, no por obras, porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras. En Mateo 5, 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que la fe verdadera no es estéril, hermano. La gracia que salva también da esa energía al creyente para vivir en obediencia. Es lo que lo mueve. Este es un texto que da un resumen magistral acerca del Evangelio reformado. La sustitución de la que hablamos es que Cristo se dio por nosotros. La redención es que nos liberó de toda iniquidad. La santificación nos purificó como pueblo suyo y la transformación nos hizo celosos de buenas obras. O sea que todo esto revela la gracia, no solo perdona, sino que también transforma radicalmente. La salvación no consiste en una decisión humana, sino en una obra soberana de Dios. Él es el autor. Él es el que produce un nuevo corazón y una nueva vida. La evidencia de haber sido redimido es el deseo ardiente de vivir para la gloria de aquel que nos compró, de aquel que dio su vida por nosotros. Y por eso, hermano, tenemos que vivir agradecidos. Y lo mirábamos ahora en la escuela dominical, que todo lo que tenemos, todo proviene de Dios, y por eso tenemos que ser agradecidos. Cristo se dio a sí mismo por usted y por mí. Su vida ya no le pertenece, sino que le pertenecemos a Cristo. Hay que rechazar la iniquidad. No podemos amar a Cristo y al pecado al mismo tiempo. Él nos redimió y nos redimió de toda iniquidad. Hay que abrazar esa santidad. Hemos sido purificados para ser parte de un pueblo santo, hermano. Hay que practicar esas buenas obras. No para ganar el favor de Dios, claro está, sino para reflejar el carácter de Dios. Esto nos revela el corazón de la gracia, hermano. Cristo se dio, nos redimió, nos purificó, nos transformó. La gracia no solo nos lleva al cielo, sino que nos hace celosos por vivir para la gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La verdadera gracia no termina en el perdón, termina en la santidad que debemos de vivir. Verso 15, ya para terminar. Este texto dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Aquí, este versículo cierra el gran párrafo doctrinal que hemos visto en Tito 2, del 11 al 14, donde Pablo explica acerca de la gracia que salva, que está en el versículo 11, la gracia que enseña, que está en el verso 12, y la gracia que nos da esperanza en el versículo 13. Y ya en el 14, la gracia que transforma y santifica. Ahora este versículo 15, hermano, Pablo da una instrucción directa al joven Tito, a este joven predicador, a este joven pastor que estaba en la iglesia de Creta. Pero también yo quiero que lo tomemos para todos nosotros. Es para todos nosotros, no solo para pastores, porque nos enseña a nosotros también. Tito le dice, enseña estas verdades con autoridad, sin temor. La verdad del Evangelio no puede proclamarse con timidez, hermano, sino que con convicción, con firmeza y con amor. La autoridad del predicador no está en ser superior a los demás. No está en eso, sino en la palabra de Dios que proclama. A mí, en realidad, hermano, casi no me gusta conversar con gente que se creen maestros de uno, que le quieren enseñar, que le quieren corregir, pero lo quieren hacer con una autoridad como que yo soy mejor que tú. Eso no debe ser así, hermano.
debemos de enseñar con amor y con amor sincero. Porque Dios dio su vida, Cristo dio su vida por amor a nosotros, hermano. Le dice a Tito, le dice, esto habla, o sea que el mandato de enseñar la verdad. El verbo habla implica enseñar continuamente, no solo predicar en ocasiones. No, es que siempre hay que proclamar el evangelio. Tito debía hablar de manera constante y clara acerca de las verdades de la gracia. En 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea que la predicación no es una charla motivacional, hermano. Hemos visto muchos pastores que llegan a motivar a la iglesia, no llegan a predicar. La predicación debe de ser la proclamación con una autoridad, con la verdad revelada que está en Cristo Jesús. O sea que el ministro del evangelio no debe inventar un mensaje. Lo recibe y lo comunica fielmente así como está escrito. El predicador no tiene el derecho de modificar el mensaje. Su tarea es hablar lo que la Escritura dice como lo dice. No andarle quitando, no andarle poniendo. Le dice, exhorta, le dice a Tito. O sea que aquí está el llamado a la aplicación práctica. El verbo exhorta en griego dice parakalei, que significa animar, consolar, motivar a obedecer. No basta con informar, hay que formar el corazón y la conducta del creyente. En Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. O sea que la predicación bíblica afecta la mente, pero también la voluntad. El predicador fiel, hermano, no solo explica el texto lo que dice, sino que mueve a los oyentes a vivir el texto de una forma ordenada. Por eso, como predicadores de la palabra, como ministros, como maestros, como hijos de Dios, tenemos que vivir una vida sobria, justa y piadosamente. Tenemos que esperar la esperanza bienaventurada, a ser un pueblo celoso de buenas obras. Le dice a Tito, reprende la corrección con la verdad y con amor. El verbo reprende, hermano, elenche, que es en griego, significa corregir con firmeza, confrontar el error si es necesario. El predicador no solo consuela, sino que también discierne, confronta y disciplina. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea que la iglesia moderna teme a ser reprendida por el pecado. Hay muchas iglesias que no les gusta que les digan la verdad, hermano, porque quieren agradar a la gente, pero no quieren agradar a Dios. Pero el amor verdadero, hermano, el amor verdadero no calla ante el amor. Hay que decir la verdad. Si tenemos que ser confrontados, vamos a ser confrontados con la verdad. Un pastor, hermano, que no reprende el pecado, no ama a su pueblo, no ama al rebaño, sino que él ama a su propia comodidad, su propio confort. Eso es lo que él ama, pero no ama a las ovejas. El Señor Jesucristo le decía a Pedro, ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, si tú sabes que yo te amo, pues apacienta mis ovejas. O sea que la reprensión, hermanos, cuando se hace con humildad y fidelidad, la palabra produce una restauración y una madurez espiritual. Proverbios 27:5 dice, mejor es la reprensión manifiesta que amor oculto. Y le sigue diciendo a Tito, le dice, con toda autoridad.
O sea que la fuente del poder ministerial tiene que ser con toda autoridad. Aquí Pablo subraya el tono con el que Tito debía ministrar, que es esa autoridad. No arrogancia, sino que con convicción respaldada por la palabra de Dios. La autoridad del predicador no viene de su título, sino que viene de los textos bíblicos que dice la palabra. En Mateo 7, 28 y 29 dice, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. Cristo es el modelo del predicador con autoridad. Hay que hablar con la verdad, hermanos. Hay que hablar con mansedumbre, pero sin concisiones. Debemos predicar confiando que la palabra de Dios tiene poder para transformar corazones. Nuestra autoridad proviene de esa fidelidad que dice el texto, que dice de cómo debemos aplicarla. Debemos hablar sin temor al rechazo, porque mucha gente nos ha rechazado, pero nosotros no tenemos que tener temor, porque servimos a Dios y no a los hombres. Le dice a Tito que nadie te menosprecie. O sea que la firmeza del siervo de Dios es que un pastor joven como Timoteo y como Tito en esa época y servían con una cultura bien difícil ahí porque había mucha gente tremenda como lo hay hoy en día. Tenemos gente difícil. En Tito 1:12 cuando leamos ahí dice que los cretenses siempre mentirosos, o sea que había gente mentirosa. Ahora ya no, ¿verdad? Habían gente que se comportaban como bestias, dice. Eran hasta glotones, ociosos. Y por eso Pablo le dice, no permitas que te hagan perder esa confianza a la autoridad que Dios te ha dado. En 1 Timoteo 4 dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los demás. Aleluya. O sea que la autoridad del ministro se defiende, no con gritos, ni con imposición, sino que por el ejemplo, con la integridad, con la fidelidad hacia la palabra de Dios. Cuando unas personas, hermanos, viven y predican de una manera genuina, el respeto viene como fruto de ese testimonio. En Tito 2, 7 y 8 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, palabra sana, irrepresible, de modo que el adversario se avergüence. O sea que la predicación fiel debe ser integral. Hablar significa enseñar la verdad. Exhortar significa que hay que aplicar la verdad. Reprender significa corregir el error. O sea que el siervo de Dios debe ejercer su ministro con autoridad espiritual. No por orgullo, sino porque convicción a través de las Escrituras. No para dominar, sino para servir con fidelidad. El carácter del mensajero, que somos todos nosotros, sostiene esa autoridad del mensaje. No hay poder en los labios si no hay santidad en la vida. Un siervo obediente tiene un peso moral que el impío no puede refutar. Hay que escuchar esa palabra con humildad. No despreciemos la corrección, hermanos. No despreciemos la exhortación. Dios usa la represión para santificarnos. Oremos, hermanos, por todos esos líderes que hay en esas iglesias, para que hablen con valor sin temor a los hombres y con gracia en el corazón. Vivamos con esa autoridad espiritual. Todos nosotros como creyentes, como ministros, como maestros, como pastores, debemos reflejar esa verdad con firmeza, amor y coherencia. Para terminar, hermanos, este versículo 15 resume el llamado del siervo de Dios. Predicar la verdad, aplicar la verdad y defender la verdad con autoridad y convicción. Un siervo fiel no busca ser popular, sino ser fiel. Y un pueblo fiel no busca palabras agradables, sino la verdad que transforma.
Así es de que le damos gloria a Dios por estas palabras que trae el apóstol Pablo a Tito. La gracia que salva la vimos en el verso 11. En el verso 12 vemos qué es lo que nos enseña esa gracia. En el verso 13 vemos que nos da la esperanza y en el verso 14 nos da esa transformación. Y ya en el verso 15, que es que debemos de proclamar esa verdad y con autoridad. Amén. Vamos a orar, hermanos, y hemos terminado. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te honramos, Señor, y glorificamos tu santo nombre. Gracias, Padre, porque estos versículos nos dan una enseñanza de cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. Cómo debemos de esperar, Señor, esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Cómo debemos de mantener esa esperanza que nos mantiene vivos. Nos enseña, Señor, que cómo debemos de hablar con autoridad tu palabra. De hacerla con amor, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Bendícela, Señor, y pedirte, Señor, una bendición especial por mis hermanos también. Que los bendigas, Padre. Agradecerte por cada uno de ellos, por su vida, Señor. Pedirte por su protección allá afuera, Señor, en la calle, en su trabajo. Que cada vez que salgan, Señor, llévalos y tráelos con bien. Gracias te damos, Señor, por los hermanos, Señor, que no vinieron el día de hoy, pedirte por ellos que el próximo domingo no se lo pierdan, que puedan estar aquí con nosotros, Señor. Que puedan gozarse junto con nosotros a través de tu palabra. Donde quiera que estén, yo te pido que los bendigas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el día de hoy. Por la próxima semana que ha de venir de trabajo también. Gracias, Padre. Te adoramos y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén, amén, hermanos. Estamos despedidos y los esperamos la próxima semana.